Bueno, saludos jóvenes. Esta es la primera ayudantía de la materia de base de datos, ¿no? Base de datos 2. Esta materia ya está un poco antigua, ¿no? Su contenido de la materia es antiguo. En este caso, al menos los informáticos y los sistemas, deberíamos de ver ya las bases de datos no SQL, digamos, ¿no? Las no relacionales, las que son bases de datos en tipo JSON, tipo archivo, tipo lista, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco muy desfasados, ¿no? Este contenido de base de datos 2 debería unirse con el de base de datos 1, ¿no? Y hacerlo un poco más a rasgo, a simple vista, digamos, ¿no? Porque ahora deberíamos también estudiar la base de datos no relacionales, digamos, ¿no? Como poder expresar, digamos, ¿no? Una base de datos no relacional, ¿no? O sea, no SQL, ¿no? Pero bueno, hasta que el director de carrera de informática no lo haga, digamos, ¿no? Sabemos que la flojea demasiado, ¿no? Y pues esperemos que en este último año de su gestión, ¿no? Bueno, no esperemos nada en este último año de su gestión, digamos, ¿no? Ojalá que el próximo que entre sí modifique la malla, el contenido de las materias y todo, ¿no? Pero en fin. ¿De qué se trata actualmente la materia de base de datos 2, ¿no? La materia de base de datos 2. La materia de base de datos 2 trata de poder ganarle a usted, bueno, que usted gane un conocimiento avanzado sobre el gestor de base de datos, ¿no? Sobre un gestor, en realidad, ¿no? Sobre un gestor. En este caso, el gestor que nosotros vamos a ver es el del management de SQL Server, ¿no? El SQL Studio, ¿no? Ya ahora actualmente en su última versión, Microsoft lo dividió ya en los dos archivos, digamos, ¿no? En la base de datos, en el servidor de la base de datos y el manejador, digamos, ¿no? Que vendría a ser como el ID, vendría a ser como el ID, digamos, ¿no? Ustedes saben que cualquier lenguaje, ustedes pueden programar desde un blog de nota, ¿no? Ahí pueden escribir la sentencia, ¿verdad que sí? Y después con una comando de consola en CMD, ¿no? Hacen que se ejecute, ¿no? Hace que se ejecute. Lo mismo acá, en la base de datos, cuando hablamos de base de datos, en este caso de SQL Server, son dos en realidad archivos, ¿no? Uno es la base de datos, el servidor, digamos, la base de datos. Y otro es el ID, que es más conocido como el manejador, digamos, ¿no? El manejador de datos, ¿no? Que es la interfaz gráfica donde usted hace su conexión, que esto y lo otro, digamos, ¿no? Con la interfaz gráfica. Ya. Entonces, estos manejadores son diferentes, pues, ¿no? Así como esto, como hay Postgre, hay otro manejador también de datos para SQL, no me acuerdo el nombrecito, pero hay varios. No es el management de Windows no es el único, digamos, ¿no? Ustedes solo descargan el gestor, digamos, ¿no? El gestor de datos, ¿no? Y luego pueden instalarse otro manejador más liviano, quizás, ¿no? Más liviano. Pero acá vamos a aprender cómo realizar procedimientos almacenados, ¿no? Que es el objetivo, cómo aprovechar el gestor de datos, ¿no? El gestor de datos en su máxima expresión, ¿no? Haciendo ese tipo de programación que vamos a ver acá, ¿no? Que vamos a ver acá, es garantizar la seguridad, ¿no? La seguridad de la base de datos, que usted como programador, ya el que haga la página web o el que haga la aplicación, ¿no? De escritorio, él ya no necesita saber, no va a necesitar saber, no va a necesitar saber cómo está la base de datos, digamos, ¿no? Para poder hacer los modelos, que insertar datos, guardar datos, modificar, eliminar, listar, ver un dato, ¿no? ¿Qué es lo generalmente que hacemos? A los que están en Sistema de Información 1 van a ver que generalmente uno hace la base de datos, pero va a tener que enseñárselo a todo porque el otro que va a programar, pues tiene que saberlo, digamos, ¿no? Porque va a hacer la consulta en el programa.
Pero en esta materia, ustedes van a programar todo lo que es guardar, modificar, eliminar, listar, ver un dato, ¿no? Y simplemente le van a poner nombre a ese grupo de código. Y el programador de arriba lo único que va a hacer es llamar a ese nombre, digamos, y ya se va a generar la consulta, digamos, ¿no? A eso le llamamos función y procedimientos, jóvenes. Esta materia es como introducción a la informática con programación 1. En la introducción a la informática usted habría nuevos proyectos, digamos, ¿no? En Delphi, console, digamos, ¿no? Consola. Usted habría en consola, la consola, ¿no? Ahí el archivo. Y comenzaban a escribir, aquí tal. Begin y end, ¿no? Y comenzaban a escribir ustedes esto. Y comenzaban y le metían, y le metían, y le metían. Cada vez, para cada proyecto, para cada tarea, era nueva consola, nueva consola, nueva consola, nuevo proyecto, modo consola, nuevo proyecto, nueva consola, nuevo proyecto, nueva consola. Usted y escribían, cada vez creaban uno para hacer una tarea. Sin embargo, ahora vamos a hacer lo que aprendimos en Program 1, ¿no? Nosotros creamos nuestro public function, digamos, ¿no? F1, digamos, ¿no? Y habría begin, end, digamos, ¿no? Retorna un entero, digamos, ¿no? La sintaxis de Pascal, digamos, ¿no? Y ustedes ya ponían acá otro public, digamos, ¿no? Public procedure, P1, digamos, ¿no? Begin, end. Esto nomás es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora. Solo es crear carátulas, digamos, ¿no? De funciones, de procedimientos, de trigger, digamos, ¿no? Es solo, son carátulas, nada más. Son simples carátulas. Lo importante, o lo que mejor dicho, no lo importante, pero lo que usted lo haya más dificultoso es cómo hacer el mayor de dos números. En intro era el mayor de dos números, ahora el mayor de dos números lo tienen que hacer acá. If A mayor que B, digamos, ¿no? Entonces return A. En caso contrario, return B, ¿no? Entonces, esas cositas, jóvenes, esas cositas es lo que nos complica a nosotros. Esa cosita es lo que nos complica. Es que pasa que pasamos base de datos 1 sin saber mucho de consulta, digamos, ¿no? Sin saber mucho de consulta. Y como en esta materia se asume que usted ya es un capo para hacer consulta, por eso han pasado base de datos 1, es que no se le enseña. Y es por eso que también el ingeniero notó, seguro en varios semestres, que su problema usted eran las consultas. Es por eso que agarró y dijo, voy a crear un tema cero donde le enseña a hacer consulta, ¿no? Donde le enseña a hacer consulta. O le exige tarea de consulta para que usted estudien consulta antes de entrar a esto. Porque como lo ven, no es nada del otro mundo, solo es crear una función, crear un procedure con esa carátula, ¿no? Con esa carátula y bueno, nos complica demasiado, ¿no? Nos complica demasiado. El que esté haciendo levantamiento de base 1, base 2, lo va a hallar un poco difícil, joven, ¿ya? Ahorita y vuelve a entrar. Yo le recomiendo retirar base de datos 2, ¿no? Yo le recomiendo retirar base 2. Tenemos que saber bien, digamos, ¿no? Bien base de datos 1 para que se nos sea más fácil pasar base de datos 2, ¿no? Entonces, aquel que no ha pasado todavía base de datos 1, no conoce nada de la materia de base de datos 1 y está haciendo un levantamiento base 1, base 2, lastimosamente no va a tener, o bueno, no digo que sea imposible, digamos, ¿no? Lo pueden pasar, pero le va a costar demasiado, ¿no? No van a entender y así, ¿ya? Entonces, como le dije, aquí en base a datos 2 solo es poner esta carátula, nada más. ¿Y ustedes le ven difícil poner esto acá? ¿Es difícil para ustedes escribir procedura y función? No, no, no creo que ustedes se aplacen por escribir mal una función o un procedure, digamos, la letra función, la letra procedure.
Donde ustedes fallan es en esto, en la lógica de la consulta. Pero el motivo fue porque pasamos base de datos 1 por pasar con 51, suficiente, con eso ¿no? Con eso soy feliz. Ese es el problema, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes van a tener que hacer es practicar consulta, porque lo demás no es, no es complicado. Poner public function F1 que devuelve un entero, no es complicado escribir eso, digamos, ¿no? No es complicado escribir eso. Lo complicado está de acá. Pero bueno, conmigo vamos a ir razonando cada consulta vamos a ir razonando, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar analizando su base de datos con la que trabaja el docente, ¿no? Con la que trabaja el docente. Y a esa base de datos le vamos a hacer todo tipo de consultas simples, ¿ya? Simples. Consultas simples. Tengo, por acá voy a ir abriendo mi management, mi manejador. Y voy a entrar al perfil de un compañero que me prestó su cuenta para tener la información. Aquí está la base de datos, ¿no? Y esa base de datos es esta acá, que esta es lo que debemos saber de memoria, jóvenes. Esto aquí debemos saber de memoria. Voy a conectarme, ya está conectado. Ya. Esto acá, este diagrama. El de base de datos uno no va a entender qué significa este diagrama, ¿no? Porque él no lo ha visto. No lo ha visto el de base de datos 1, ¿no? Él no sabe qué significa este diagrama acá, ni por qué hay esta línea, ni por qué hay este símbolo, este otro símbolo. Así que le hace costoso a él entender esta tabla. Pero más bien el ingeniero no usa diferentes tablas, por cada tema cambia de tabla, no. Usa una misma, digamos, en todos los temas, ¿no? Bueno, usa dos, digamos, ¿no? Esta es la inicial y la otra ya es agregándole unas 4 tablas más a este mismo diagrama, ¿no es? Pero nosotros vamos a tener esto, así que voy a sacar una foto para tenerlo ahí. Y lo vamos a agrandar. Se puede poner zoom acá. Por lo visto, no. Ya, pero al menos lo vamos a tener ahí móvil. Entonces lo importante es esto acá. Ahí lo voy a poner acá. Y lo vamos a tener presente acá. En la pizarra. Lo importante es esto. Esto tenemos que saber interpretar. Yo sé que tal vez algunos, muchos igual no lo saben interpretar. Debido a que nos costó pasar base de datos 1, pero vamos a tratar de aprenderlo, bueno, de reafinar esos conocimientos. Acá. Voy a copiar el código nuevamente y aquí voy a crear una base de datos y se va a llamar demo. Base de datos guión bajo demo. Así lo voy a llamar. Lo tengo acá, new query, nueva consulta, ¿no? Y aquí voy a pegar esto acá, voy a ponerlo más grande, la letra. Y ahora sí voy a agarrar todo esto para crear y poblar todo. Y todo exitoso sin ningún error. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar a recorrer base de datos 1. Ya le pido paciencia para los que sí saben hacer consulta, pero aquí vamos a tratar de aprender desde cero, ya desde cero las consultas. Hablemos a ver de qué trata la tabla, digamos. Primero hay que entender de qué trata las tablas, digamos, ¿no? O sea, el negocio de esta base de datos. Esta base de datos, ¿no? Hace el simulacro simple, digo simple porque no está bien diseñada, es solo para este ejemplo, digamos, ¿no? Que ocupa el ingeniero. Hace una extracción simple de almacenes, ¿ya? De almacenes. Ustedes tienen una empresa, bueno, claro, tienen una empresa que comercializa algún producto X, digamos, ¿no? Y ustedes tienen almacenes a nivel nacional, o sea, comercializan a nivel nacional. Tienen en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Beni, en Pando, digamos, ¿no? En Oruro, en Cochabamba, Tarija, Chuquisaca. Ustedes
tienen, ¿no? Varios almacenes en diferentes lugares, ¿no? Ustedes compran cosas, digamos, ¿no? Compran a personas. Hay personas que vienen de otro departamento y le venden a ustedes a su almacén, digamos, ¿no? A eso le llamamos proveedores, digamos, ¿no? Tenemos proveedores, tenemos personas que nos venden cosas a nosotros. Proveedores que nos venden cosas, o sea, nos venden los productos que nosotros vendemos, pues, ¿no? Y tenemos la tabla proveedores, ¿no? Que está acá, proveedores, que producto, perdón, producto, que hace referencia, como le dije, a los productos que vendemos. Acá están los productos que vendemos, acá están los almacenes que tenemos en diferentes departamentos, y aquí están los proveedores que nos venden cosas, digamos, ¿no? En nuestros almacenes. ¿Ya? Entonces, un proveedor, o sea, se registra el ingreso de un producto en un almacén por un proveedor. Y a esa tabla se le llama suministro, digamos, ¿no? La tabla suministro es aquella donde se registra todos los ingresos de los productos, todos los ingresos. Tal proveedor dejó tal producto en tal almacén. Tal producto fue dejado por este proveedor en este almacén, ¿no? Tal almacén tiene tantos productos dejados por este proveedor, ¿no es? Entonces, tenemos esa tabla suministro, o SUMI, como está ahí, que es la que hace la unión de todo el negocio ahí, ¿no? Como le dije, ¿qué proveedor dejó qué producto a qué almacén, ¿no? Eso lo guarda esa tabla ahí, digamos, la tabla suministro, ¿ya? Entonces, primer tarea de nosotros fue entender bien estas tablas, ¿no? Tenemos proveedores, tenemos almacenes, tenemos productos y la tabla central suministro, que es donde se registra qué proveedor dejó qué producto en qué almacén, ¿no? O si quieren hablarle qué proveedor en qué almacén dejó qué producto, ¿no? De esa manera. Ya, diferente manera que puede ser leída la base de datos, digamos, ¿no? Porque recuerden que una cosa es hacer la base de datos y después la riqueza de información que uno puede sacar de eso, digamos, ¿no? De manipulando esa información, ¿no? Manipulando esa información. Entonces, igual es un estudio, es un razonamiento, y eso es lo que nos complica, digamos, ¿no? Eso es lo que nos complica, el razonamiento de la consulta, ¿ya? El razonamiento de la consulta. Ya. Eh, ¿Entendieron en qué tratan las tablas de esta base de datos para ir comenzando a realizar consultas? Disculpa, dijiste que estaba un poco mal diseñada esta base. O sea, ¿Cómo sería lo adecuado entonces? yo me refiero a que para un negocio no está bien diseñada, pues no está bien diseñada. Por ejemplo, aquí en esta tabla, esto es una llave primaria, como han aprendido en base de datos 1, ¿no es? Tabla intermedia, digamos, ¿no? Primaria, se hace primaria esto acá, ¿no es? Entonces estas tres se los pone como primaria, digamos, ¿no? Una tabla intermedia de 3 tablas, digamos, ¿no? Y se lo hace como primaria. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esta base de datos, digamos, ¿no? Que está así como primaria, digamos. Pasa que no es, las llaves primarias no se pueden repetir, ¿no es? Si el proveedor 1 dejó en el almacén 1 el producto 5, con ID 5, así se guarda, ¿no es? Ahí está. Aquí está. Esta es la llave del proveedor, ¿no? Del almacén y del producto, ¿no es? Y aquí obviamente ya están los demás datos, ¿no es? Los demás datos. Ahora, este proveedor, este proveedor 1 ya no puede dejar en el almacén 1 el producto 5 de nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría ahí? Si todo esta es mi llave primaria, ¿qué pasaría ahí? Si yo otra vez el proveedor 1 en el almacén 1 deja el producto 1, el producto 5. ¿Qué pasaría ahí, jóvenes? A ver, ustedes que saben base de datos 2. Base de datos 1, perdón.
Manda una excepción. Redundancia. Ya, Por repetido. claro. ¿Acaso puede haber una llave primaria repetida? No, no es. El SQL te ha saltado una excepción, digamos. No se puede introducir esto, ¿por qué? Porque ya existe esa llave primaria. ¿No es? Ya existe esa llave primaria, te dice. El proveedor 1 en el almacén 1 ya dejó el producto 5, entonces, ya. Ahí está el error, digamos, ¿no? De que el profesor de base de datos 1 no le enseña o no le explica, digamos, sigue en su encapsulamiento antiguo, digamos, ¿no? De que él programaba antiguamente, digamos, ¿no? Pero ahora aquí es el problema, digamos, ¿no? Que no se puede meter el proveedor 1, ya no va a poder meter el producto 1, bueno, el producto 5 en el almacén 1. ¿Por qué? Porque va a salir error, ¿no es? Ya no lo puede meter. La manera correcta es ya tomarlo esto como si fueran foráneas, FK, digamos, ¿no? Llaves foráneas. Y obviamente esto tendría que tener un ID que va a ser su llave primaria, digamos, ¿no? Su PK, ¿no? Para que así la llave primaria automáticamente se vaya generando. Y esto, como son foráneas, ya no necesitan ser únicos, digamos, ¿no? Se pueden repetir muchas veces, digamos. Entonces ahí el proveedor 1 puede dejar en el almacén 1 el producto 5 las veces que ellos quieran, digamos, ¿no? Hoy, pasado mañana, en la otra semana, el otro mes, al año, lo puede dejar, digamos, ¿no? Sin embargo, en esta que nos enseñó el docente de base de datos 1, no serviría esas cosas, ¿no? No se podría hacer posible esas cosas. Entonces, bueno, por eso dije que no está tan correcta, digamos, ¿no? Actualmente no es factible hacer esa base de datos así, digamos, ¿no? Ni una tabla intermedia, mayormente cuando tratamos de ventas se hace así ahora, digamos, ¿no? Ya no se hace de esa manera, porque causa este problema acá, ¿no? Bueno, continuando. Si no hay más dudas sobre la tabla, digamos, de cómo funciona el negocio de la tabla, o sea, está bien claro la tabla almacén, la tabla proveedor, la tabla producto y la tabla suministro. ¿Queda claro esa parte de ahí? ¿Podrías explicarme qué era lo que hacía la tabla suministro? No entendí bien. La tabla suministro es la tabla que relaciona los tres actores, ¿no? Que es el proveedor, que es el almacén y que es el producto, ¿no? Esta tabla suministro va a guardar como una historial de los ingresos, ¿no es? Por decirlo así, va a guardar qué proveedor dejó en qué almacén, qué producto, digamos, ¿no? Todo eso lo guarda el suministro, digamos, ¿no? Es un historial, es como cuando agarrás y dice, digamos, Juan dejó en el almacén de Santa Cruz eh, pasta dental, digamos, ¿no? Marca Colino. Entonces vos registrás Juan, almacén Santa Cruz, pasta dental, digamos, ¿no? Colino. Eh, y lo guardás y la fecha, la cantidad, el precio unitario y el importe de todo, digamos, ¿no? Que es la multiplicación de cantidad por precio, digamos, ¿no? Por precio unitario. Entonces, eso es lo que trata la tabla de suministro. Es el historial, ¿no?, de los ingresos en los diferentes almacenes por los diferentes proveedores de los diferentes productos, digamos, ¿no? De los diferentes productos. ¿Queda claro? Sí, perfecto. Ya. Entonces, comencemos viendo un poco de consulta. Lo primero que vamos a ver, jóvenes, mi disculpa, sí, pero vamos a aprender a hacer CL de paso por paso. Vamos a hacer consultas básicas, ¿no? Y vamos a ir conociendo varios comandos, digamos, ¿no? Que serían esenciales para resolver los ejercicios que nos van a poner el docente en examen, ¿no? Tenemos el select que le implica, nos dice a nosotros, ¿no? Nos dice
qué datos queremos ver, visualizar, ¿no? Y va casado de acuerdo a este, ¿no? From, ¿no? Que es de qué tabla querés sacar, ¿no? Entonces, hay un asterisco que significa todos los datos, ¿no? Y from es, por ejemplo, yo quiero ver el proveedor y me va a decir, digamos, me va a mostrar toda la tabla de la tabla proveedor, ¿no? De la tabla proveedor. La vamos a ir viendo directamente con código. A ver, mi mouse. Acá está, vamos a agrandar. Ya. Por ejemplo, vamos a escribir con mayúsculas las palabras reservadas para diferenciar entre las columnas y las tablas, ¿no? Asterisco proveedor, ¿no? De esa manera. Si yo ejecuto esta consulta, como ven, me aparecen todos los proveedores, ¿no? No lo puedo agrandar más la consola de resultados, pero ahí lo pueden apreciar que están los 4 proveedores que existen, ¿no? Los 4 proveedores que existen. Pero si a mí solo me interesaría solo el código, digamos, ¿no? Aquí el código está como CPRV, ¿no es? Aquí lo vemos que no, el ingeniero no le puso ID, que como que un estándar, un tradicional, él le puso una abreviación, digamos, ¿no? Código proveedor le puso, ¿no? Esa es la abreviación de ese nombre. Yo selecciono, como ven, me devuelve esto de acá. Estos jóvenes, este resultado es tomado como si fuera un vector. Ustedes ya saben que es un vector, ¿no es? Este es tomado como si fuera un vector. Cuando solo es una columna, es tomado como si fuera un vector. De ahí también podemos poner otra columna, digamos, ¿no? Más de una, ¿no? Aquí ya tenemos dos. Esto ya es considerado, jóvenes, una matriz, ¿ya? Una matriz, una matriz. ¿Ya? Igual entonces, si yo quiero ver la tabla suministro, suministro, ¿no? Ahí está. Selecciono y aquí está toda la tabla suministro, donde me dice el proveedor 1, me dice, ¿no? En el almacén 3 dejó el producto 1 en tal fecha, 20 unidades o 5 bolivianos cada uno, y obviamente el importe es de 100, digamos, ¿no? 20 por 5, 100, ¿no? Esa es la respuesta. Ya. Entonces nosotros vamos a hacer un tipo de juego con estos datos al comienzo, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a aprender otra cláusula que es una cláusula de condición que filtra datos, que es el where, digamos, ¿no? Where es para filtrar datos. Yo solo quisiera ver los que son fecha igual a 2013, 1 de enero de 2013, digamos, ¿no? Entonces hago referencia a la columna fecha y le pongo igual, digamos, ¿no? Y entre comillas simples pongo el formato de la fecha, que estaría de esta manera. Hay que tener mucho cuidado con el formato de la fecha, porque un error en el formato, en el string de la fecha, ya no causaría un error de ese color, ¿no? Y ahí solo me muestra el de esa fecha, ¿no es? El de esa fecha. Entonces, puedo tener, esto lo voy a copiar para que tengamos así y podamos generar dos consolas. Aquí está la tabla general, ¿no? Y aquí está la tabla con condicionado. Solo quiero ver la de esta fecha, ¿no? En este caso solo hay uno con esa fecha, no hay más, pero aquí veo que 2014, bueno, el 6 de diciembre de 2014 sí tiene dos, así que voy a poner 2014-12-06, ¿no? Y lo voy a seleccionar y vemos aquí me volvió 3, tiene 3, digamos, ¿no? Entonces las condiciones yo lo puedo poner, digamos, ¿no? Y puedo poner n condiciones, por ejemplo, quisiera saber lo de esa fecha y además, digamos, ¿no? Y además, porque es una condición, un operador lógico, que las cantidades sean mayor a 20, digamos, ¿no? Mayor a 10, pongámosle, ¿no? Mayor a 10. Mayor a 10, ¿no? Mayor a 10. Entonces me tendría que mostrar solo estos dos acá. Solo estos dos acá.
Ya, tenemos eso ahí. Lo ejecutamos. Perdón. Ya, solo me muestra uno. Pero ¿por qué, digamos, jóvenes? ¿Por qué me Mayor muestra igual. mayor igual, no? Entonces esa cosita hay que nosotros saber diferenciar entre el mayor igual y el mayor. ¿Ya? Es a veces un problema. El docente le pone, esta consulta está correcta, digamos, ¿no? Y uno de apurado no sabe que aquí le puso mayor y ella hace el mayor igual. O sea, te pone el resultado, digamos, ¿no? Es como que te pusiera este resultado. Este es el resultado de una consulta. Elija la consulta correcta para este resultado, te dice, ¿no? Y en uno del inciso está así, digamos. Y uno de apurado dice, esto está bien, está, y lo pone, y no se da cuenta que era mayor o igual. Y esa cosita, pequeño detalle, minucioso, es lo que el ingeniero usa para ponerle dificultad, digamos, a sus exámenes. Son detalles minuciosos, jóvenes. A veces aquí la consulta de alguien le pone un or, digamos, ¿no? Le está jugando, digamos, la mente a ustedes, ¿no? Y ustedes ya saben, ya están grandecitos, ustedes saben la diferencia entre and y or, digamos, ¿no? De esa manera. Entonces, igual a veces él agarra y le tira un juego así, digamos. Por ejemplo, 32, digamos. El más obvio, 0, 2, 30. Así les juega, digamos. Y uno diría, está bien la consulta, pero lo que no se da cuenta que es, esto me bota No error, ¿no? existe esa fecha. No existe esta fecha, ¿no es? O sea, ni siquiera es problema de la consulta que está mal escrita, nada, sino que algún valor él le pone haciéndose la burla, pues, ¿no? 30 de febrero es uno de los más obvios que uno se daría cuenta ese rato, pero si febrero no tiene 30, pero a veces puede ser que, a ver, un mes, mayo tiene 31, creo, no me acuerdo mucho, es igual uno tiene que aprender. A ver, por ejemplo, este mes tiene, enero tiene 31 y marzo tiene 31, abril tiene 30 y él agarra y la va a poner de abril 31 y obviamente a uno se le escapa a veces, digamos, ¿no? Se le escapa. Y está mal, no existe esa fecha, digamos, ¿no? No existe esta fecha. No, no existe. Entonces uno igual tiene que tratar de memorizarse los meses que día tiene, porque él igual ahí lo pone. Ni siquiera es dificultad de que la consulta, nada, es acá nomás. Que él juega con ustedes, pues no es su manera de ponerle dificultad a su examen. Entonces ya tenemos esta consulta. Y así podemos ir poniéndole más condiciones. Por ejemplo, decirle que además el precio sea mayor o igual, digamos, ¿no? Mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5, ¿no? Mayor o igual a 5. Como es con decimales, ustedes le pueden poner así, ¿no? Y me seguiría votando ahora solo uno, ¿no es? Porque este es precio mayor o igual a 5, ¿no? La fecha, la cantidad mayor o igual a 10 y el precio mayor o igual a 5, digamos, ¿no? El precio mayor o igual a 5. Ya. Pero dejémoslo en ahí para que tengamos más, ¿no? Más datos aquí que filtrar. Ya. A mí me gustaría saber, jóvenes, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, este, cuánto de dinero se gastó, digamos, ¿no? Comprando productos, digamos, porque este importe es que nosotros hemos gastado, nosotros le hemos pagado al proveedor 45 bolivianos, 50 bolivianos y 10 bolivianos, en total sería 105 bolivianos. Y a mí me gustaría, jóvenes, saber cuánto en este día gasté, digamos, ¿no? Comprando productos. ¿Cuánto gasté comprando productos en estos días nomás? En este día nomás. ¿Cuánto he gastado comprando productos, no? Sumar los precios, el importe en esa fecha. Sí, la condición está Sí. bien. Aquí ya no un asterisco, sino que vamos a conocer una función que se llama sum. Y aquí yo le especifico Entre qué paréntesis. columna quiero que me sume. Yo le digo el importe, digamos, ¿no? El importe. Sumame el importe, le digo, ¿no? De esto acá. Y esto me va a botar un solo valor, jóvenes. Un solo valor. Ahí está, 105. Un solo valor. Sin nombre está la columna, pero yo le puedo poner un nombre, ¿no? Le puedo decir que se llame total, digamos, ¿no? Total de gasto, digamos, ¿no?
y la columna va a salir, pero eso ya es lo de menos, digamos, ¿no? El nombre es lo de menos, jóvenes. Pero tenemos esto acá, 105. Pero digamos que el usuario agarra y pone una fecha que no está registrada, digamos, ¿no? Que no hubo ni un ingreso. Esto me devuelve nulo, ¿no es, jóvenes? Nulo. A veces a nosotros no nos conviene que nos devuelva nulo. Entonces existe otra función, joven, llamada isNull. IsNull. Y le pregunto, si esto acá, su primer parámetro es nulo, entonces dale aquí un valor. Por ejemplo, 0. Si no hubo ni una venta que me devuelva 0, ¿no es? Y ahora lo selecciono y me devuelve 0. Pero recuerden que yo le puedo poner 50 si quiero como refao, digamos. Si no hubo ni una venta, 50, digamos. Pero en este caso le voy a dejar con 0, ¿no? IsNull, que es muy bueno usar esto acá porque a veces no sabemos que nuestra consulta va a generar un null, digamos, ¿no? Y pues no podemos trabajar un null, después nosotros vamos a querer sumar el valor consultado más un valor que nosotros estemos pasándole, digamos, ¿no? Y pues si me sale null, ¿qué me hace null más 50, por ejemplo? ¿Qué pasa? Error, digamos, ¿no? Se cuelga el programa, ¿por qué? Porque es nulo y no se puede sumar un nulo con un 50, digamos, ¿no? Entonces es bien importante aprender a usar el isNull. Primer parámetro es el dato a analizar y segundo parámetro es el valor que va a votar si es nulo el primero, ¿no? Si esto es nulo, vota esto acá. Por ejemplo, ahora que le voy a poner 6, que sí hay, entonces esto me va a votar los 105 bolivianos que es lo que sería la suma, ¿no? La suma de esto. Con eso le hago conocer lo que es sum, lo que es isNull, digamos, ¿no? Ya. A veces, pero no me gustaría, digamos, ver, digamos, no solo un solo dato, quisiera una matriz, digamos, al menos, ¿no? Una matriz. Entonces, no, dejémoslo aquí nomás, después tocamos el otro tema. A mí no me gustaría ver la suma, digamos. A mí tal vez me gustaría ver el máximo, ¿no? El máximo valor. O sea, quiero saber cuál de mi entrada del 6 de diciembre de 2014, cuál es el máximo que yo gasté, digamos, ¿no? O sea, de los importes, cuál es el máximo valor, el mayor de todo en realidad, ¿no es? Que sería 50, ¿no es? Quiero saber cuál es el mayor, a qué proveedor le he pagado más en ese día, digamos, ¿no? Yo quisiera saber a qué proveedor le he pagado más ese día. Entonces agarro la fecha en suministro, ¿no? Este día que me pasa el usuario, bueno, el jefe, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es, quiero saber el máximo, digamos, ¿no? Quiero saber el máximo de eso. Entonces, existe una función llamada max, ¿no? Máximo. Y aquí le pone la columna. Y por ejemplo, la columna es importe. Entonces, él me va a decir de todo esto, que son 3, va a escoger al máximo, ¿no? Va a poner al máximo. Y ahí está, 50 es el máximo. 50 es el máximo, ¿no? El máximo de todo es 50, de todos los importes es 50. Y así como hay máximo, jóvenes, hay mínimo, el menor de todo. 10, ¿no? 10. El máximo y el menor, min, ¿no? ¿Alguna duda con esas funciones precalculadas ya? Mínimo, máximo, suma y null, ¿no? Que estamos viendo. No, ninguna. ¿No? Ya. Voy a estar atento al chat, pueden también escribir si es que no quieren hablar. No, sé que a algunas personas no les gusta hablar. Ya. Vayamos viendo. A ver, ¿qué más? Con calma, jóvenes. Ya, por favor, con calma. Espero que me comprendan. Quiero con calma. Ya. Pero bueno, a veces tal vez no me sirve que solo me diga 10 porque yo no sé, digamos, jóvenes. Yo no sé. Yo no sé quién es, ¿no? Yo no sé quién es esto acá. Por ejemplo, la suma, ¿no? La suma. Aquí en el min voy a volver un ratito atrás. Digamos, ¿qué pasa si es 7? Que no hay nada. Me devuelve null. Y ustedes ya saben que para cubrir ese, ocupamos el is null, ¿no?
para cubrir ese pequeño problema. Y ahí está, ¿no? Ya me vuelve 0 en vez de 0. Volvamos a suma, jóvenes. A la suma del importe total, ¿no? Aquí el if null. Ahí está. Y aquí la fecha 6, ¿no? Ya. Me gustaría saber, por ejemplo, la fecha, ¿no? La fecha. O sea, que me salga la fecha. Porque me bota 105, un valor, ¿no? Un valor. Pero me gustaría que me vuelva una matriz, la fecha, digamos, ¿no? Porque es una variable, digamos, ¿no? Metida, entonces. Aquí yo puedo poner otra columna, ¿no? Fecha, que me muestre ambos, ¿no? Que me muestre ambos, de esta manera. Y me va a salir un error como lo han visto, ¿no? Y el error en inglés dice columna sum y punto fecha, dice, ¿no? Es inválido, es una selección inválida, digamos, ¿no? Y utilice dice, una cláusula de agrupación, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque vos estás sumando respecto a una fecha, ¿no? Aquí está, y querés mostrar la fecha, entonces tenés que agruparlo. Y para esa cláusula vamos a conocer esta cláusula acá, para resolver ese problema. Group by, ¿no? FTRA. Ahí está. Con eso decimos que lo agrupes, ¿no? Que lo agrupes todas las fechas, ¿no? Y me devuelva eso de ahí, ¿no? Entonces esta cláusula va a agrupar las fechas, ¿no? Y y la siguiente columna va a sumar, digamos, ¿no? Digamos que yo no le pongo ni un where, digamos, de todas las fechas. Entonces, si yo lo ejecuto, me van a salir todas las fechas agrupadas, ya no se van a repetir, y su respectiva suma de cada uno de ellos. Su respectiva suma de cada uno de ellos. Su respectiva suma de cada uno de ellos, ¿no? Fecha y su suma. Fecha y su suma. Fecha y su suma. Fecha y su suma. ¿Ya? Lo agrupamos por fecha, no hay más ni un primero, ¿no? Y su suma, ¿no? Su suma que hemos explicado. También lo mismo sería con su máximo, digamos. Lo agrupa, le da a seleccionar todo de nuevo. Aparecen las 11 fechas diferentes que hay y los máximos valores de cada uno de ellos. Los máximos valores de cada uno de ellos. Lo mismo en min. Selecciono, me aparecen las 11 fechas y con su mínimo valor de cada uno, ¿no? Con su mínimo valor de cada uno. ¿Ya? Entonces, ya hemos aprendido que group by es mayormente para agrupar y hacer un cálculo de suma o de un valor máximo, ¿no? En la siguiente columna, digamos, ¿no? En la siguiente columna. Para hacer eso de ahí. Por ejemplo, ya no solo me gustaría saber por fecha, me gustaría saber, bueno, primeramente la fecha creo que está un poco desacomodada, hay 2012, bueno, está ordenada por lo visto, pero por si no lo está, vamos a conocer otra cláusula llamada order by, ¿no? Y le decimos que por favor lo acomode por la fecha, digamos, ¿no? De manera ascendente, del más antiguo al mayor, digamos, ¿no? A la fecha más reciente. Entonces lo selecciono y esto me va a devolver la fecha ordenada, ¿no? No ha sufrido ningún cambio porque ya estaba ordenada de esa manera. Entonces un descendente del más reciente al más antiguo y vemos que ya está en el 2014 y luego el último es el 2012, ¿no? Es un orden by, simplemente estamos ordenando los resultados. También podemos ordenar diciendo la columna 1, digamos, de nuestro resultado, que sería esta de acá, por ejemplo, ¿no? Que es la de fecha, ¿no? Igual lo sigo ordenando. Y si le digo la columna 2, quiere decir esta de acá, ¿no? La 2. Y va a ordenar así, del mayor al menor, digamos, ¿no? O ascendente, ¿no?
del menor al mayor, ¿no? De esa manera, jóvenes, ¿no? De esa manera. Ocupamos orden by. Ya. Pero a mí ya no me gustaría solo agruparlo por fecha. Quisiera que por fecha y por proveedor. O sea, son dos llaves importantes, fecha y proveedor. Entonces acá yo voy a tener que me muestre proveedor igual, ¿no? Proveedor. Voy a seleccionar y me va a salir un error. El mismo error que hace rato, ¿no? Agregue, por favor, su cláusula group by, ¿no? Agreguemos esto acá. ¿Por qué? Porque ya estás diciendo que por favor lo sume de acuerdo a la fecha y de acuerdo al proveedor, jóvenes. De acuerdo a la fecha y al proveedor. Entonces, tu cláusula group by vas a tener que agregar el proveedor más. En pocas palabras, por cada columna que mostres, ¿no? Vas a tener que hacer una agrupación, ¿no? Vas a agregar una columna en la agrupación. Solo en caso que nosotros queramos así cálculo como la suma, el máximo, el mínimo, ¿no es? En eso tiene sentido. Después no tuviera sentido que agrupé, digamos, ¿no? No tuviera sentido. Y que usé esto. Y como ven, ya tenemos agrupado ya por fecha y por proveedor, digamos, ¿no? Código proveedor. Ahí lo tenemos. La columna 2 ahora es proveedor. Yo voy a elegir la columna 1, que es fecha. La columna 2, proveedor. Y la columna 3, el importe, ¿no? Para tener una lectura de datos mejor. Ahí están la fecha, el proveedor y el monto, ¿no? La suma del monto. Entonces ya tenemos más que 11. Bueno, tenemos 12. 12 tenemos por ahí. Pasa que una misma fecha, dos proveedores han dejado algo, parece, ¿no? Por ahí, a ver, aquí en la 6 de diciembre. El proveedor 3 y el proveedor 4 han dejado en el 6 de diciembre, ¿no? Uno 45 oleanos y el otro 60 oleanos como total, ¿no? Tenemos eso de ahí. Ya. A ver, ¿qué más sobre esto de aquí? Sobre estas cláusulas. Ya. Y vamos a aprender una tercer cláusula, jóvenes, ¿no? Una tercer cláusula, ¿ya? Una tercer cláusula. Va. Adicional, digamos, ¿no? Aparte de group by, de orden by, ¿no? Esto es having. ¿Qué es having? Es una condición al resultado, jóvenes, ¿no? Al resultado. Este es tu resultado y aquí le vamos a poner una condición. A mí solo me interesa saber de estas sumas, ¿no? De esto acá, que sea mayor a 100 bolivianos, digamos, ¿no? Aquí vamos a quitar esto acá. Me dice sintaxis incorrecta. No. Ahora vamos a investigar si no es así. Me dice sintaxis incorrecta de Javi. Lo que va luego del root by. Sí, ¿no? El orden by debe ser de... Ahí está. Sí, debió ser eso, después del root by. Ya, gracias. Y aquí vamos a poner mayor o igual a 100, ¿no? Para que solo me restrinja lo mayor o igual a 100. Y como ven, ya solo me muestran los mayor o igual a 100. O sea, hizo un filtrado del resultado que incluso ya tenía, digamos, ¿no? Del resultado que yo ya tenía. Este era el anterior resultado, ¿no? Acá está esto acá. Y le hice un having para que mayor o igual a 100, para que me muestre solo los mayores igual a 100, ¿no? De esto acá, que son este y este, ¿no? Esos tres. Entonces selecciono y vemos que ahora sí me lo muestra estos tres. Porque este tipo de condicionante no se lo puede poner en el where, digamos, ¿no? No es, en el where no puedes realizar un cálculo de suma. Ahí no puedes realizar un cálculo de suma. No es lo mismo, digamos, ¿no? Si le queremos hacer ahí, nos va a salir un pequeño error, ¿no? No es para eso, digamos, ¿no? Incluso me dice, por favor, si va a hacer un cálculo en el where, utilice por favor una subconsulta, le dice, ¿no? Utilice una subconsulta. Si usted quiere realizar un cálculo acá de suma, realice una subconsulta, que para eso es la subconsulta, para realizar unos cálculos dentro del web, ¿no? Entonces esa observación
para que no se equivoquen esto acá. Ya. Y tenemos esto aquí. ¿Alguna duda que tuvieran sobre esta cláusula high, Javi? Que es dependiendo de, ¿no? Es una consulta con un cálculo final, digamos, ¿no? De la tabla ya mostrada anteriormente, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Si no tiene ninguna, pasamos a la siguiente manera de consultar cosas, ¿no? Ya saben para qué es group by, el having, el order by, el sum, sumar, el máximo valor de una columna, el mínimo valor de una columna, el is null, digamos, ¿no? Y las condiciones where, digamos, ¿no? And, or, ¿no? Veamos la subconsulta, jóvenes, ¿no? La subconsulta. ¿Qué es una subconsulta, jóvenes? ¿Qué es una subconsulta? Por ejemplo, algo simple, digamos, ¿no? Que se puede hacer con simples where. Con simples where, por ejemplo, le digo que los precios sean igual a 5, ¿ya? Algo simple, los precios igual a 5, ustedes saben, ¿no? Los precios igual a 5. Y me muestra esto acá, ¿no? Voy a copiar aquí para tener nuevamente esta referencia y tenerlo ahí. Ya, los precios iguales a 5, me lo ha mostrado. Ahora, ¿cómo hago esto en una subconsulta, digamos, ¿no? ¿Cómo hago esto en una subconsulta? De la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, ustedes saben que where en realidad solo espera un valor booleano, o sea, que sea true o que sea falso, digamos, ¿no? Espera un valor booleano simplemente. Aquí el IDE no me deja, pero en una inyección SQL, directamente que vos vayas al gestor, esto ahorita lo que me sale error y me sale, esto es por el management, por el manejador, por este ID, que no me permite. Pero, sin embargo, el gestor sí lo permite que ustedes le pongan ahí. Y eso, por ejemplo, es lo que le llaman las famosas inyecciones SQL, digamos. Mandan una consulta al servidor, de alguna manera se idean para mandar una consulta, y lo único que ellos hacen es, por ejemplo, la consulta de un programa era usuario, digamos, ¿no? Name o usuario igual a, era una variable x, and password, digamos, ¿no? Password o contraseña para que no salga en azul, contraseña, ¿no? Igual a encriptado, ¿no? Esto está encriptado. Una encriptación. Entonces, ¿cómo hacen la inyección SQL 0? Porque esto te va a salir si verdad o no, digamos, ¿no es? Verdad o no te va a salir esto acá, ¿no es? Entonces, los expertos en inyecciones lo que agarran simplemente hacen esto. Se idean para adicionar esto acá. Y con esto ya lo rompen todo. O sea, no importa que esto sea falso o verdadero, verdadero, ¿no es? Y de esa manera ya comienzan a entrar al sistema, digamos. Y así todas las consultas, digamos, ¿no? Ellos lo único que hacen es agregar or true nada más a las consultas para poder tener acceso. No le importa que vos te hayas equivocado de contraseña, usuario, ellos simplemente concatenan el or true. Y con eso es suficiente. La base de datos te vuelve, ¿no? Te vuelve verdadero, digamos, ¿no? Con esto aquí no, ya te vuelven los datos, digamos, ya te devuelven los datos solicitados. Con esta cosita acá. Y esa es la famosa inyección SQL, digamos. Es solo meter esto a la consulta del servidor. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. ¿Cómo era? Era precio igual a 5. Entonces, queda claro, jóvenes, que el where lo único que espera es un valor booleano, ¿no es? True o falso espera, ¿no? True o falso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer uso de algo llamado subconsulta, que lo ponemos entre paréntesis de esta manera. Yo voy a escribir una subconsulta y después les explico cómo funciona
la magia de esa subconsulta, por decirlo así. Select, ¿no? Asterisco, por decirlo así. From suministro y where, además aquí ya lo está, where precio igual a 5, ¿no? Y aquí en realidad sería de esta manera, ¿no? Y aquí tenemos el sumi.precio, ¿no? Quizá no me quiero dar, voy a tener que poner una tabla para este ejemplo, para que nos demos cuenta, from proveedor. Nada que ver si proveedor con esto, solo lo hago porque necesitamos el from, ¿no? Ya. Aquí, bueno, de igual manera no me va a dejar, me dice que le estoy oliendo un true acá y no me deja. Tengo que hacer algo siempre con unas condiciones, ¿no? Y vamos a aprender esto acá, ¿no? Vamos a hacer un con asterisco. Esto me olvidé con enseñarle. Seguida repasamos esto acá. Y aquí le pongo mayor a 0. ¿Ya? Y eso me devuelve el mismo resultado de hace rato, ¿ya? Me devuelve el mismo resultado de hace rato. Pero ¿cómo funciona? Jóvenes, el con, me olvidé de explicarlo, me salté, es igual que el zoom, pero cuenta columna. Cuenta columna. Por ejemplo, yo quisiera saber, perdón, cuenta la fila. Yo quisiera saber cuántas filas hay aquí. Por el enumerador sé que son 13, digamos, ¿no? Pero acá yo pongo con, ¿no? Y me devuelve el número, 13, ¿no? Ya, ese es code, no es tan complicado, así que usted tiene que anotarse ahí algo que me devuelve, ¿no? Los números de fila, digamos, ¿no? Ya. Ahora aquí. Veamos lo que pasa con esta consulta, ¿ya? Con esta consulta. ¿Alguien se imagina más o menos cómo funciona la subconsulta? Ya. ¿Qué hace la subconsulta, jóvenes? Primero, ¿no? Primero se ejecuta, ¿no? Primero se ejecuta esta tabla. Esto acá. En realidad, esta tabla es lo primero que se consulta. El gestor internamente va a devolver el resultado previo, que sería esta tabla, ¿no? Suministro. Entonces aquí va a haber n filas, digamos, ¿no? O las 13 filas que ya hemos visto, ¿no? Que son 13 filas. Va a devolver las 13 filas, ¿no? Las 13 filas, con todas sus columnas, digamos, ¿no? Con todas las columnas. Ese es el resultado previo, ¿no? Al escoger la tabla. Y la subconsulta, jóvenes, la subconsulta, esta consulta de acá, si se dan cuenta, yo puedo acceder a la tabla suministro, ¿no? Porque aquí arriba en el padre lo puse, digamos, ¿no? Suministro. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer esta subconsulta? Va a ser un while. Va a ser un while desde 1 hasta el 13, de todo. Y a cada uno de ellos le va a aplicar su condición. Su condición. Le va a aplicar su condición. Entonces agarra con la primera fila y le aplica esta condición. Precio igual a 5. Si no es así, te va a devolver 0, ¿no? Por el con. Y así, uno por uno le va a ir aplicando la subconsulta. Uno por uno va a ir aplicando la subconsulta. O sea, la subconsulta es como que vos hicieras un while al resultado a este de acá y estuvieras aplicándole estas condiciones de acá, ¿no? Esa es la subconsulta, digamos. Es como que le estuviéramos haciendo un while dentro de la consulta, digamos, ¿no? La subconsulta se aplica para cada una de las filas del resultado mayor, o sea, previo del resultado mayor, del padre, digamos, ¿no? Y el padre acá es suministro. El padre acá es suministro. ¿Ya? Suministro. Entonces, agarra, tener la tabla suministro y a cada fila le va a aplicar esta condición. O sea, la subconsulta acá. Por eso ya no es necesario
llamar sumi porque ya lo tiene como padre, digamos, ¿no? Y a cada uno de ellos le va a hacer esa pregunta. Ya, la subconsulta es como un bucle dentro de la consulta general, ¿no? La consulta general me devuelve la matriz completa y la subconsulta se dedica a meterle, ¿no? Se le dedica a meterle a cada fila la pregunta de la subconsulta, de la condición where. A cada fila le va a meter eso. Con cada fila va a trabajar. ¿Me entienden? Es como ese famoso recursividad, digamos, ¿no? Tiene toda la tabla y por cada fila está ahí metiendo la subconsulta, va a ir consultando por cada fila en realidad. Prácticamente podemos decir que la consulta padre se ejecutó una vez y la subconsulta se ejecutó 13 veces. ¿Pero por qué 13 veces? Porque ya sabemos que hay 13 registros en suministro, ¿no? 13 registros en suministro. La consulta padre se ejecutó una vez, pero la subconsulta se ejecutó 13 veces. O sea, por cada fila se fue ejecutando una vez más. Por cada fila. Por cada fila se fue ejecutando una. ¿Ya? Una condición. Eso es la subconsulta, jóvenes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la subconsulta? Ahorita una subconsulta simple. Tuve que usar from proveedor porque debería de usar from, digamos, ¿no? No creo que me permita el manejador consultar sin el from, digamos, ¿no? A ver, intentemos. Me va a salir. Ah, no me deja entonces, me deja, tranquilo. Ahí está, no necesitábamos el from. Por cada, es prácticamente como le dije, por cada, aquí sabemos que tenemos 13, ¿no? Por cada uno de estos ejecutó esta condición de acá. Y los resultados solo fueron 4. De todo esto acá. Por cada uno de ellos le ejecutó esto. Recuerden que este es similar que yo diga, o sea, lo más fácil ha sido que diga where precio igual a 5, pero quiero que ustedes se den cuenta, digamos, ¿no? De cómo funciona la subconsulta, digamos, ¿no? Por cada, jóvenes, por cada fila ejecuta la subconsulta. Por cada fila va ejecutando la subconsulta, digamos. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí, jóvenes, es que con me va a devolver un número. Me va a devolver un número, ¿no? Con me va a devolver un número. Ya, con me devuelve un número. Y lo que me devuelva a ello, yo le digo mayor a 0. Mayor a 0. Mayor a 0, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significaría mayor a 0? Porque esto acá, por ejemplo, voy a poner aquí voy a ocuparlo esto acá. Por ejemplo, es como que yo hiciera where, ¿no? La subconsulta es como yo hiciera where suministro punto precio igual a 5, ¿no? Y bueno, como va a ir fila por fila, él va a agregar prácticamente código de proveedor igual a 1, pongámosle así, y código almacén igual a 1 y código producto igual a 1, ¿no? Y las diferentes combinaciones que tiene, ¿no? No hay nadie con 1, 1. Voy a chequear una mirada. El 1, 3, 5. El 1, 3, 1. El 1, 3, 1. Ya uno que existe para asegurar, ahí está. Y cuando yo le ponga con jóvenes, ¿no? Porque esto es prácticamente lo que está haciendo la subconsulta. Ah, le abrí uno, ejecutar, y me vuelve 1. O sea, ven que me devuelve 1. Y prácticamente lo que está haciendo acá entonces es decir 1 mayor que 0, sí, digamos, ¿no? Y esto te vuelve true, ¿no? Y prácticamente eso, pero esto no me va a dejar hacer eso de ahí, ¿no? Prácticamente eso me está diciendo, ¿no? Creo que esto sí puedo ejecutarlo. Y como ven, esto me devuelve, igual esto es, es inyección SQL, digamos, ¿no? Hacer una condición que obviamente es verdadera, digamos, ¿no? Y te vuelve todo, digamos.
¿no? Esas son las famosas inyecciones SQL, digamos. No es nada de magia, nada. Así que el que yo sé inyecciones SQL, facilín, no es nada complicado. Ya, solo es idearse cómo mandarlo, nada más. El truco es cómo mandar, digamos. Porque es solo agregar esto acá, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que hace la subconsulta. Le devuelve 1 y como 1 es mayor que 0, pues devuelve. Y vemos que como esto es true, me devuelve todingo, digamos, ¿no? Los 13, digamos. En la subconsulta recuerde que es 1 por 1. En algunos casos le va a devolver 1, en otros casos, por ejemplo, como acá, digamos, pongámosle que 2, le va a devolver 0 seguro, porque no hay nada, 0, ¿no? 0. Y cuando devuelva 0, jóvenes, obviamente no devuelve nada. Por ejemplo, aquí lo selecciono, falso, y no devuelve nada. Pero la subconsulta, recuerden que es fila por fila, digamos, ¿no? Y es, en alguna fila va a devolver 1, en otra fila va a devolver 0 en este ejercicio y termina haciendo esto acá, ¿no? Termina haciendo esto aquí. Esto acá. ¿Ya? ¿Alguna duda con la subconsulta, jóvenes? Va de arriba abajo, dijiste, ¿no? Del padre, después el hijo, así. Ujú. Primero hace la previsualización del padre, o sea, de las tablas que ocupa el padre. El padre está ocupando la tabla suministro, ¿no es? Y o sea, son 13 filas. Nosotros sabemos que son 13 filas, ¿no es? La tabla suministro. Sabemos que son 13 filas, pero Ronaldo, ¿cómo sabe o te está inventando? No. Simplemente, donde está, lo visualizo acá y son 13 filas, ¿no es? Entonces, este es el resultado de previsualización de esta consulta padre, porque aún no le aplicó el where. Son 13 filas. Y dentro de su web tiene la subconsulta. Ah, ya, y esa subconsulta va a agarrar y va a recorrer fila por fila. Y va a ser la condición. De la primera fila dice, precio igual a 5, sí, ¿no es? Entonces devuelve 1. La segunda fila, precio igual a 5, me dice, sí, devuelve 1. O sea, el con va a devolver 1. La tercera fila, precio igual a 5, no, devuelve 0. Precio igual a 5, no, 0. No, 0. No, 0. No, 0. Ah, no, este sí, ¿no? Sí, 1, ¿no? Y lo muestra. No, 0. No, 0. No, 0. Siguiente, no, 0. Sí, sí. No, 0, ¿no? De esa manera recorre la subconsulta, digamos. Por eso no necesito especificar el ID, digamos. Directamente, como ya tiene la tabla SUMIC del padre que lo acaba de hacer, y él va a recorrer cada fila, jóvenes. Fila por fila va a recorrer. Ya no necesita darle la llave primaria, que aquí son 3, ¿no? Fila por fila va a ir avanzando. El y solo va a dejar lo que sean igual a 5, ¿no? Con esta condición. Esta es una condición matemática, obviamente. Cuento la columna que es 1, 1 mayor a 0, positivo, ¿no? Mostrámelo esa fila. Si es 0, no, esa fila no cumple esta condición, digamos, ¿no? Y esto es lo que me bota la subconsulta. ¿Alguna duda sobre la subconsulta? Entonces, ¿cuál se ejecuta primero, la subconsulta o la consulta padre? La subconsulta, ¿verdad? A ver, veamos en dos términos. En la teoría se dice que lo que se ejecuta primero es la subconsulta y es verdadera. Es verdad, la subconsulta se ejecuta primero, ¿no? Y la padre se ejecuta de último, ¿no? Genial. Porque aquí tenemos una subconsulta que se ejecuta y luego se ejecuta esta padre, ¿no es? Porque aquí está la condición mayor a 0, ¿no es? ¿Ya? Lo que yo dije hace rato es previsualización, digamos. El padre te dice con qué tabla vas a trabajar la subconsulta, ¿no es? ¿A qué tabla le vas a hacer el while? ¿No es? Y aquí la tabla es sumi, ¿no es? Entonces, por eso yo agarré y le dije, el padre no es una consulta final, es una previa, ¿no? El padre va haciendo su consulta, hasta aquí ya tiene una previa consulta, que es toda la tabla, suministro. Y ahí ya aplica después la subconsulta que hay recorriendo fila por fila. Toda la fila. ¿Toda la fila de quién? De esta acá, de la tabla especificada. ¿Ya? Entonces, la subconsulta sí se compila y se ejecuta primero y al final el padre, digamos, ¿no? En términos oficiales. ¿Ya? En términos oficiales así.
Lo que yo hace rato dije, que el padre hace una previa, hasta aquí llega una previa consulta, del padre no lo ha terminado su consulta, pero está en una previa donde dice, con esta tabla, ¿no es? Con esta tabla vamos a trabajar. Le dice, ¿no? Con esta tabla vamos a trabajar. Y la subconsulta comienza a recorrer toda esa tabla, fila por fila, ¿no? 13 veces, ¿no? No hay ni una manera aquí de mostrar, digamos, como un print que te vea, que vaya imprimiendo cómo va, pero la subconsulta va ejecutando fila por fila. ¿De quién? De lo que dijo el padre. ¿De qué tabla dijo el padre? El padre dijo suministro, bomba, de ahí, digamos, ¿no? Va a ir recorriendo. ¿Qué cosa? La subconsulta. Va a ir recorriendo fila por fila. ¿Ya? Ronaldo, entonces, bueno, no sé, tengo una duda si ahí en Select Count lo que hace es contar cuántas filas tienen suministro precio igual a 5, ¿no ves? Sí, Y acá te retorna 3 con esta consulta, sí, 3 creo que es o 4. 4, creo. 4. Si le pones mayor a 4 no te las va a retornar entonces. Mayor a 4. Acá Aquí. en el final, sí. Sí, este es un truco, jóvenes, ¿no? Si yo le pongo mayor a 4, no, digamos. Ah, Incluso si ya. le pongo mayor a 1, tampoco. ¿Por qué, jóvenes? A ver. Voy a hacer suministro acá. Ya. La subconsulta, jóvenes, va a recorrer. ¿Ya? Va a recorrer. Aquí voy a poner cuáles. Vamos a poner así entre paréntesis acá, cuáles. Ya. El padre ya le define qué tabla, ¿no? Esta tabla acá, ¿no es? Lo ven, ¿no es? Ahora, la subconsulta va a atacar fila por fila. Aquí. Esta primera fila, ¿el precio es igual a 1? Sí, ¿no es? El precio es igual a 1, ¿no es? A Sí, ¿no es? 5. 5. Va, pero igual a 5, ¿no es? El precio igual a 5. Sí. Entonces, ¿el code qué me va a votar? 1, ¿no es? Aquí yo voy a aprovechar esta consulta que tengo acá, que es 3, 1. Aquí está. 1, 3, 1, ¿no es? 1, 3, 1. Y este es prácticamente la subconsulta. Me vota 1. Entonces, ¿1 es mayor que 0? Sí, ¿no es? 1 es mayor que 0, sí. Entonces, me va a mostrar esa fila. La fila número 1, ¿no es? Aquí le voy a anotar en el paréntesis la fila número 1. Va a pasar a la siguiente fila, jóvenes. La siguiente fila. La siguiente fila vamos a ver qué retorna la subconsulta. Esta es una simulación de la subconsulta, digamos, ¿no? Con el COM, digamos. ¿Qué retorna? Aquí es 2. Ya. Me retorna 2. Bueno, este tipo seguro. A ver, no me chipó este aquí. El 1, 2, 1. Ah, lo tiene 2 veces. Y bueno, entonces no están como primarias estas 3, digamos. En el diagrama lo especifica como si fueran primarios, pero no están como primarias entonces. Están como foráneos, porque aquí lo hace esto repetido. Ya. Entonces, pero es fila por fila nomás. Él agarra y le debería votar 1 porque solo tiene una fila la que está controlando. O sea, el COM prácticamente va a votar 1, jóvenes. Porque es fila por fila, ¿no? ¿Me entienden, no? Sí o sí va a votar 1 o 0. 1 o 0 va a votar. ¿Por qué? Porque como el select, la subconsulta ataca fila por fila, como la subconsulta ataca fila por fila, si esto es verdad, el COM cuando te vota 1 nomás, porque solo estás agarrando una fila, ¿no es? Una fila. Y así. Y cuando no cumpla, como este aquí no cumple, te va a votar 0. Y no cumplió, digamos, ¿no? Significa que no cumple la condición esta acá. Por eso te votó el CON, te votó 0, ¿no? Entonces, mayormente, si lo queremos ver así tácticamente, cuando nosotros hagamos una subconsulta y ocupemos CON, este CON prácticamente va a votar o 1 o 0, ¿no es? 1 significaría que cumple la subconsulta, ¿no? Y 0 significa que no cumple la subconsulta, ¿no? Que no se cumple. ¿Ya? Entonces, si queremos verlo así, querer agarrarlo de memoria, si yo ocupo un CON en una subconsulta, prácticamente
uno me va a votar 1 o 0. Y usted ya sabe qué significa 1. 1 significa que sí cumple la condición de la subconsulta. Y 0 significaría que no cumple esta condición. Que la fila no cumple esta condición. ¿Ya? Por eso, como dijo su compañero, si yo le pongo mayor a 1, ya no funciona. Porque nunca me va a votar mayor a 1, porque ataca fila por fila, jóvenes. Y lo único resultado que puede votar con es 1 o 0, ¿no? 1 o 0, porque es fila por fila, lastimosamente. Fila por fila. 1 o 0. Por eso yo tengo que poner mayor a 0. 1 significa que sí cumple, por eso le digo, si es mayor a 0, ¿quién es mayor a 0? 1, obviamente. 1 mayor a 0, entonces mostrarlo. Mostrar esa fila. Mostrar esa fila, dice, ¿no? ¿Lo entendieron entonces cómo trabaja la subconsulta, jóvenes? Sí. 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 ¿Alguien tiene duda? Solo para ver, ¿podría ejecutar solamente la subconsulta, por favor? Aquí la subconsulta te va a salir error, digamos, porque Error. dice que es suministro, digamos, ¿no? Ujú. Nosotros estamos haciendo suministro por este acá, por el padre. ¿Le puedes añadir el from, por favor? From Zoom. From Zoom. Ya aquí prácticamente te va a devolver las columnas que cumplen, digamos, ¿no? Esta condición. 4. ¿No? Ahora si le ponemos así, me va a causar, siempre me va a botar 4 esto. Por cada fila me va a botar 4 y toda la fila me lo está mostrando por nada más, digamos, ¿no? Es como que prácticamente así, digamos, ¿no? Y todo me lo va a mostrar. Ya. Ya le dije, la condición, o sea, si pusiera y el enunciado dijera lo siguiente, jóvenes, que es para esta acá. Mostrarme todo lo suministrado con precio igual a 5. Y lo más fácil que usted tendría que haber hecho es simplemente un where, ¿no? Select asterisco from suministro, condición, precio igual a 5, digamos, ¿no? Y te lo muestra. Así de sencillo. Solo que quise ocupar este ejemplo sencillo con su consulta para que vean cómo funciona la subconsulta. Porque si lo explico con un ejercicio complejo, ahí nos vamos a marear, digamos, ¿no? Pero quiero que ustedes comprendan cómo funciona la subconsulta, digamos, ¿no? La subconsulta, ¿no? De la tabla padre, agarra fila por fila y va haciendo, aplicando subconsulta a cada fila, a cada fila. ¿Entendido? ¿Alguien sigue duda? Se entiende, se entiende. ¿Entiende? Ya. Ahora, mayormente en la subconsulta, como dije, esta es una técnica, digamos, ¿no? De fila por fila, digamos, ¿no? Hay otras técnicas con otros, por ejemplo, con asterisco, digamos, ¿no? Aquí vamos a ver qué pasa. Un error. ¿Qué? ¿Qué me devuelve esto acá? Si yo le pongo a ver, por si acaso, no para mostrar, ¿qué me devuelve esto acá? Una matriz. Una matriz, ¿no ves? Te devuelve una matriz, ¿verdad? Te devuelve una matriz. Entonces, ¿vos podés decir matriz mayor a 0? No, no es. Por eso me sale un error, digamos. Matriz igual mayor a 0, no, error. Ya. Entonces, aquí vamos a ocupar una cláusula que se llama SIS. Este agarra y dice, ¿la subconsulta es nulo o no? Dice, nada más, eso me dice, ¿es nulo o no? Si me bota una matriz, ¿no? Le dice true entonces. Y si no me bota una matriz, la fila, recuerden que a pesar que sea uno jóvenes, una de estas ya es una matriz, ¿no ves? De una fila, pero n columnas, ¿no ves? En este caso, de 7 columnas y una fila, ¿no ves? Me botaría, es una matriz, y pues existe
Y ahí, digamos, ¿no? Yo puedo poner null, digamos, ¿no? No sé si me deja, no me va a dejar poner null. Ahí. Entonces, el existe, ¿qué evalúa, jóvenes? Va a agarrar y va a decir, lo que me devuelve la subconsulta, ¿es nulo o no? Si es nulo, devuelve falso el existe. Y si no es nulo, te devuelve true, digamos, ¿no? Y recuerden, su consulta es fila por fila, ¿no? Fila por fila. Fila por fila. ¿Ya? Fila por fila. ¿Alguna duda con esta cláusula exist? También hay lo no... ¿Perdón? ¿Puedes explicar cómo funciona otra vez, por favor, ese exist? El exist, jóvenes, espera una matriz o un valor nulo. Si vos agarras al exist y entre sus paréntesis le pasás la matriz, ya sea, aunque sea de una fila, ¿no? De una fila y 4 columnas, el exist te retorna el valor de true. Y si a exist tú le pasas un valor de nulo, ¿no? Te devuelve falso. Falso. ¿Ya? Te devuelve falso. Así trae. Entonces vos tenés que asegurar que tu subconsulta, digamos, devuelva una matriz y devuelva un nulo, digamos, ¿no? Y de acuerdo a eso exist dice true o falso, true o falso, true o falso. Ese es el exist, ¿no? ¿Existe algo? Prácticamente dice, ¿no? ¿Existe algo? Sí, existe algo, entonces true. ¿Existe algo? No, porque es nulo, falso, ¿no? De esa manera trabaja el exist y hace lo siguiente, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila que va a ser la subconsulta, ¿precio es igual a 5? Sí, y te devuelve toda esta fila, digamos, ¿no? Porque es select asterisco, te devuelve toda esa fila. Y el exist, cuando le pones esa fila, ¿qué te va a decir? Como no es nulo, te va a decir true. Entonces, mostrate fila, ¿no? Le va a decir al padre, mostrarlo. Pasa al siguiente fila. La siguiente fila, la subconsulta devuelve la fila entera. ¿Por qué? Porque el precio es igual a 5. Y entonces en el padre pasa, existe y que le devolvió una fila, ¿no? Entonces true y lo muestra. Cuando pasa a la siguiente fila, esta consulta te va a devolver nulo. ¿Por qué? Porque el precio no es igual a 5. Y como te devuelve nulo, existe la hacia al padre para esta fila, mira, me mandó nulo, entonces falso. No lo mostré, digamos, ¿no? No lo imprimás, no mostré el resultado, no devolvás el resultado de esa fila. Y así fila por fila, fila por fila. Ya, fila por fila va a ir viendo. Es otra manera de decir, equivalente al count mayor a 0 que vimos hace rato, ¿no? Pero ahora con la cláusula exist. ¿Ya? Con la cláusula exist. ¿Alguna duda con la cláusula exist? ¿Todo claro? Ya. Existe también lo contrario, not exist, ¿no? Que prácticamente esto me volvería, lo invertiría, pues, ¿no? O sea, lo nulo lo vuelve true y lo que no es nulo lo devuelve falso, digamos, ¿no? Y ahora me devuelve 9 filas acá, 9 filas. 9 de las 13, o sea, recuerden que con el SIS me mostraba 4, que son las 4 que cumplen, ¿no? 4, y con no de SIS me devuelve 9, o sea, el resto, ¿no? Es como que lo estamos separando. Ustedes ya saben la diferencia entre no, digamos, ¿no? La negación. Y también aquí podemos hacer distinto. Y ese ya prácticamente me devuelve 4, es la negación de la negación, digamos, ¿no? Y cosas así igual juega el ingeniero, a uno le va a chipar, ¿no? Y bueno, esta consulta está bien escrita, digamos, ¿no? Está bien, devuelve lo que se requiere, pero está consultado de otra manera. El enunciado dice devolver todas las filas de suministro que los precios sean igual a 5, ¿no? Entonces aquí tiene en inciso A, digamos, ¿no? Y agarra y bueno, esta consulta sí devuelve eso ahí. No porque alguna persona dice, ah, no, lo puso distinto a 5 esto ni cagando es, digamos, ¿no? Perdón la palabra.
Esto ni pensando es, digamos, ¿no? Ni pensando es, digamos. ¿Por qué? Porque le puso distinto de 5, digamos, ¿no? Y no se fija que aquí hay una negación. Y como él no sabe también, uno no sabe cómo funciona existe, peor va a saber cómo funciona el no existe, digamos, ¿no? Entonces este está bien, digamos, ¿no? Te devuelve. Entonces este, el inciso A, chequear, digamos. Esa consulta devuelve lo que dice el enunciado, ¿no? Lo que pide el enunciado. No necesariamente tiene que ser igual, digamos, ¿no? Muchas veces nos guiamos por igual y el ingeniero ahí nos juega igual la trampa, digamos, ¿no? Nos juega la trampa ahí en su examen. Ya. ¿Alguna duda sobre existe y no existe? ¿Ninguna? Ya. También existe otra manera, jóvenes, de hacerlo, digamos, ¿no? De hacer. Que es con, por ejemplo, eh, aquí no tiene un ID único, pues, eso es lo malo. No tiene un ID único. A ver, ¿cómo lo hago? Voy a hacer algo absurdo, jóvenes, ¿ya? Voy a hacer algo absurdo, por favor. Voy a hacer algo absurdo. No, para hacer una prueba, digamos, ¿no? Algo absurdo voy a hacer. Voy a hacer que me devuelva precio, ¿ya? Voy a hacer que me devuelva precio, ¿no? Es algo absurdo. Yo sé que no tiene sentido, ¿no? Es algo absurdo. Voy a hacer que me devuelva precio, ¿ya, jóvenes? Voy a hacer que me devuelva precio. Ya. Aquí voy a hacer lo siguiente. Precio in esto de acá, ¿no? In esto de aquí. Y aquí voy a poner from suministro. ¿Ya? ¿Esto qué me devuelve a ver, jóvenes? Me devuelve un vector. Un vector de puro 5. Yo sé que es estúpido. Hubiera sido mejor con los ID, digamos, ¿no? Pero como esta tabla no tiene un ID único, tiene la representación de 3 campos para un ID internamente. Ya, y aquí me vuelve 5. Obviamente, ¿por qué? Porque solo lo seleccioné los 5, o sea, igual a 5. Es absurdo, digamos. Yo sé que es absurdo, jóvenes. Sé que es absurdo. Pero ya. La idea es que agarre y analice fila por fila lo que sea la subconsulta. La subconsulta. Jóvenes, no toda la subconsulta obligadamente tiene que estar relacionada con su padre, ¿no? Puede estar consultando a otra tabla que tiene un campo en común con el padre, digamos, ¿no? Porque si no tiene campo en común con el padre, es absurdo que lo estemos haciendo, ¿no? Es imposible, no hay manera de relacionarlo, ¿ya? Entonces estoy haciendo esto preguntando, ¿existe, digamos, no? Y me devuelve los 4, digamos, ¿no? Dice, de toda la tabla de suministro, por favor, dice, no, imprimir todos los precios que estén dentro de este vector. Digamos, ¿no? Es vector. Es como en Pascal, jóvenes. Es como en Pascal. Aquí voy a poner 5.0, ¿no? Ahora sí, ¿no? Está. Y si quiero también pongo 10.0, ¿no? Ahí está. Y ya me vuelve lo de 5 y 10, pero de seguro no hay nadie de 10, de 20. Para no, lo voy a poner acá. Hay de 3, digamos, ¿no? Para que no salgan mucho. De 3. ¿Ya? Y ahí como ven 5, 5, 5 y 3, ¿no? Y 5. No, este es un in, jóvenes. Un in. Que es un conjunto, digamos, ¿no? O sea, precio está en este vector, le dice, ¿no? Lo que está después de la cláusula in tiene que ser un vector, jóvenes. Un vector. Sí o sí un vector. No puede ser un valor normal así, digamos, ¿no? Que me sale error, digamos, ¿no? Tiene que ser un vector, al menos con un elemento. Usted sabe que pero ya es un vector, digamos, ¿no? Ya es un vector. ¿Cómo son los vectores? Son con paréntesis, joven, ¿ya? Entonces lo que quise hacer hace rato era una subconsulta que devuelva
un vector, digamos, ¿no? Que vuelva un vector. Esto me vuelve un vector. Jóvenes, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Estaría correcta esta consulta? ¿Es válida? Sí, es válida. ¿Por qué? Porque esto me vuelve un vector, de seguro. Me vuelve un vector. Ya, me vuelve un vector. Y esto me vuelve otro resultado. ¿Por qué me vuelve otro resultado, jóvenes? ¿Por qué? Mayormente, jóvenes, el docente igual pone estas cosas, digamos, ¿no? Lo digo porque lo he visto, digamos, cuando yo lo pasé. Aquí carece sentido, o sea, la consulta está bien construida, no tiene error de sintaxis, todo bien, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, jóvenes? ¿Cuál es el problema? El problema, jóvenes, está acá. Vos le estás diciendo que compare el campo precio y la subconsulta te vuelve el campo código almacén. O sea, tiene coherencia que vos estés igualando estas dos cosas y lo que querés. ¿Tiene sentido? No, no, ¿eh? No. No tiene sentido que lo iguales, ¿no? Porque, o sea, no, la consulta está bien hecha, funciona todo. Pero es que aquí vos estás diciendo precio dentro de un vector de código de almacén, digamos, no tiene sentido. Buscame a este precio dentro de un vector de almacén, digamos, de códigos de almacén. La consulta funciona, todo, digamos, ¿no? Todo. Para que salga error ya, una consulta mal hecha es que aquí te ponga fecha, ¿no? O sea, igual funciona, pero no te va a botar nada, digamos, ¿no? Y un error incluso en comparación, porque este es un número y este es un vector de fecha, digamos, ¿no? O de string, digamos, ¿no? Un vector de string, digamos, ¿no? Un vector de string o de fecha, digamos, ¿no? Y vos querés compararlo con precio, digamos, ¿no? No tiene sentido, digamos, ¿no? No se puede. Entonces hay cositas así, jóvenes. El docente pone esto, digamos, ¿no? Así para cumplir una vez no lo analiza, cuesta y pues está mal. Aquí, digamos, está buscando precio en un vector de precio, debería ser, digamos, ¿no? De precio. Pero yo me estoy haciendo la burla y le doy un vector de código de almacén, digamos, ¿no? Y no carece sentido. O sea, ¿cómo vas a buscar precio en un vector de código de almacén, digamos, ¿no? ¿Ya? Y así funciona la cláusula IN, digamos, con vectores, ¿no? Es con vector. ¿Ya? Y generalmente lo asocian con una subconsulta, ¿ya? Lo generan una subconsulta y uno tiene que tener cuidado cuando el docente pone un inciso, que esto acá sea lo mismo de lo consultado. Lo mismo de lo consultado. Por ejemplo, si quiero con código de almacén, aquí igual debería estar con código de almacén, ¿no? Claro que yo sé que le puedo poner precio, pero carece, digamos, ¿no? Carece de sentido, digamos, ¿no? No tiene sentido. Tengo que poner de almacén, ¿no? Y ahí, ya funciona, ¿no? Me devuelve algo y todo eso, ¿no? Ya. Ya. ¿Entendido lo que es la cláusula IM de vector? Es buscar una columna, un valor de la tabla de la consulta en un vector, digamos, ¿no? Y generalmente los vectores lo asociamos con el resultado de una subconsulta, digamos, ¿no? Resultado de una subconsulta. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Sí, bueno, estamos en la introducción que hemos visto suma, mínimo, máximo, is null, digamos, ¿no? Con, exist, subconsulta, digamos, no exist, in en este caso, digamos, ¿no? Ya. Y todo lo hemos hecho Disculpa, con... una consultita. Dime. Va a disculpar, es que no estaba desde un principio, pero recién estoy empezando de cuento con lo que es el trabajo
Y en la última pregunta que dice crear un SQL Server de esquema físico, ¿a qué se refiere esto? O sea, en cierto modo lo que es la creación de las tablas y con los datos más incluso, o como Sí, de base de datos demo, dice. sí, en realidad, pero está en su recurso de ¿O, a qué se re- está en o eso su, nomás se sube, lo que está en el está en el recurso, creo, ¿no? Está por acá, recurso. Ahí está en el Sí, es la esquema misma físico. base. Ahí está. Eso Ese nomás de que lo saco en screen y lo subo, ¿o cómo? no solo tenías que hacerlo como práctica, no tenías que poner nada. Mm, Poblarlo, ya, ya, supongo a que mano tenías que entonces, ¿no? crear, Imagino. tenías que crearlo, Crear supongo. la tabla y poblarla. Ajá. Sacar las capturas y eso Ujú. poner, ¿no? Ah, ya, Ya. ya como. Gracias. Bueno, ya vimos esta parte acá. Y todo relacionado con una sola tabla, jóvenes. Me hubiera gustado verlas con dos tablas, pero creo que vamos a dar una ayudantía un domingo, ¿ya? Un domingo, o tal vez un viernes, o tal vez un sábado en la mañana. Coordinamos para no demorarnos mucho con las consultas, ¿no? Porque el ingeniero, yo creo que va a disparar ahorita a funciones y mi objetivo es que ustedes ya sepan consultar bien para hacer funciones y procedimiento almacenado, ¿no? Y trigger, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que entre viernes, sábado y domingo voy a escoger un día y un horario para pasar, digamos, la siguiente ayuntía de consulta, digamos, donde vamos a aprender a consultar con dos tablas, proveedor o con tres tablas, producto, ¿no? Con tres tablas, que se llama, y también vamos a hacer uso de inner join, left join, digamos, ¿no? Sistema cartesiano, famoso sistema cartesiano, digamos, ¿no? Y así, ¿no? Full join, igual. ¿Ya? Que vamos a ver eso que es ¿no? Que es para usar con dos o más tablas, digamos, ¿no? Entonces, la siguiente clase la vamos a hacer con dos o más tablas. Las ayudantías solo son este horario, oficialmente, el lunes de 5 a 7, o sea, 5 y media generalmente, digamos, ¿no? Pero 5 a 7, lo expuse así porque algunas veces tal vez comencemos a las 5, pero generalmente entre 5 a 5 y media comenzamos, digamos, ¿no? Y esos son los horarios oficiales, uno por ambos grupos, jóvenes, ya, uno por ambos grupos, porque es el mismo docente, no, no sería, al menos a mí, repetir, y además que lo subo el video, digamos, a YouTube. Para los que quieren ir adelantando, tengo videos del anterior semestre que igual están ahí sobre funciones, procedimientos, triggers, si quieren ir adelantando, ¿no? Para modo que hacen su tarea, digamos, ¿no? Si es que el docente se dispara, digamos, ¿no? Pero ya, lo otro de consulta lo terminamos el viernes, sábado y domingo. Uno de esos 3 días voy a elegir, ¿no? Y ahí lo terminamos de avanzar este tema para iniciar el tema 1, que es procedimientos almacenados, ¿no? Funciones y procedimientos, ¿no? Eso es, jóvenes, no creo que sea necesario que lo pase porque solo hemos trabajado unas cuantas consultas y lo hemos borrado y escrito encima. Ya, entonces, vean el video, practiquen, jóvenes, practiquen, tienen que practicar. Si no practican esto, no practicamos esta cosita, estamos chao, ¿no? Estamos chao. Como han visto, función y procedimiento solo es una carátula encima y lo importante es esto de acá, ¿no? Esto de aquí que hemos aprendido, ¿no? Trabajen con su consulta, dañineen, vean, prueben, digamos, ¿no? Con una tabla, no, con una tabla, con una tabla, ¿ya? Compartan en el grupo, algún compañero, si no estoy yo, alguien le va a corregir, le va a decir, digamos, ¿no? Bueno, jóvenes, un gusto, nos vemos ya sea viernes, sábado o domingo, ¿ya? Uno de esos días vamos a agendar una ayudantía para nivelarnos. Nos vemos, jóvenes, entonces, un gusto. Chao, chao. Chao, chao.